Buenas noches para todos, estamos en vivo aquí por la pantalla de CRTV cantando la posta un lunes más. Hoy vamos a recibir a un invitado muy especial porque la verdad que en las últimas horas no, pero en los últimos días ya se anduvo especulando con que podría ser el Milei uruguayo. El periodista Federico Leitch puso su nombre sobre la mesa la semana pasada en el programa de Esteban Queimada, y desde entonces, bueno, Fernando Dotti ha sido el centro de atención para muchos de los que estamos obviamente siguiendo la realidad política. Antes de recibir al invitado, les quiero presentar a Juan Manuel Molina, nuestro columnista. Ustedes lo conocen, que bueno, que ahora nos va a acompañar en esta entrevista. ¿Cómo Buenas estás, Juanma? noches, Bauti, ¿todo bien? ¿Andas bien? Bien, gustoso de entrevistar a Dotti hoy. Bueno, nada, gracias por acompañarme. Primera entrevista que Juanma va a hacer, seguro que le va a salir bárbaro. Bueno, Fernando Dotti, ¿cómo andás, Fernando? ¿Qué tal? Un gusto, un placer saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el placer es nuestro. Ahí te ponemos abogado y referente libertario. Para que la gente te conozca un poquito más, Fernando, ¿abogado de qué rama o ejerces todas las ramas de la profesión? En el interior, viste que yo resido en una ciudad muy pequeña, Fraiventos, Ujú. 20 y pico de habitantes. Entonces, bueno, haces más o menos de todo. Obviamente uno tiene sus preferencias, ¿no? ¿Qué te gusta? Eh, a mí el derecho penal me gusta mucho, pero bueno, también hago otras cosas, obviamente, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, hace 20 años que ejerzo. Fernando, tenés 44 años, me decías ahora antes de salir al aire. ¿Te esperabas empezar a sonar en el panorama político tan joven, que quizás los políticos uruguayos nos tienen más acostumbrados a ser un poco más grandes en edad? No, no me lo esperaba. Tampoco nunca lo busqué. Esa es la realidad, con total sinceridad. Ujú. Yo arranqué en librar la batalla cultural allá por el 2018. Empecé a escribir mi primer libro, he escrito cuatro a la fecha. Antes de eso había tenido algunas apariciones en algún medio local, alguna columna en un semanario de acá de Fraiventos, donde sigo escribiendo todavía. Eran cuestiones muy puntuales y en absoluta soledad, ¿no? Sí, claro. Yo siempre digo que mi inclinación hacia el liberalismo se la debo al gran Guillermo Sicardi, Mm. a quien conocí de rebote, que él tenía una columna semanal en la misma radio donde yo hoy estoy en una mesa de debate todos los jueves, en Radio Litoral de Fray Ventos, y bueno, sin querer un día lo escuché y me atrapó, y fue un viaje de ida, siempre digo, Ujú. y acá ¿Ese fue tu estamos. primer contacto con las ideas liberales? Sí, sí, te estoy hablando quizá año 2014, por ahí, yo tenía 34 años, y bueno, me empezó a interesar. Guillermo era muy vehemente, cautivaba mucho, ¿no? Y bueno, por suerte tuve la oportunidad después de conocerlo personalmente, entablar un muy lindo vínculo, se lo pude decir también, y agradecer. Así que bueno, y llegamos a esto. Yo entre medio publiqué algunos libros más, siempre desde el interior, siempre sin editorial, siempre me pagué yo la edición de mis libros. Ujú. eh, Hasta que bueno, en algún momento surgió la idea de la fundación de la Asociación de Liberales del Uruguay, la ALU, que se fundó en 2022, en agosto del 2022, y como que de alguna manera eso empezó a tener generar otra proyección, pero siempre con la idea de la batalla cultural. Hasta que bueno, surgió esto ahora que no era esperado. Yo hasta hace un tiempito era algo que descartaba absolutamente. Y bueno, hoy se verá. También digo que recién se Mm. eligió el nuevo gobierno, porque fue una tragedia esto que pasó, pero bueno, A propósito también, de eso, Fernando, ¿cuál es el análisis que haces del último balotaje, de la última elección? sí, yo he sido muy crítico con este gobierno que se está yendo ahora. De hecho, el 4 de julio del 2022 publiqué una columna precisamente en el semanario para el cual escribo en Fray Ventos, que se titulaba Más de lo mismo. Ya en esa fecha advertíamos de que si no se rectificaba y se cambiaba el rumbo, y lo dije textualmente, palabra más, palabra menos, pero estaban abriendo las puertas de par en par para darle entrada a la representación del Foro de San Pablo en Uruguay.
Bueno, lamentablemente a las pruebas nos remitimos, ¿no? Sí. Sí, Nada, esto nosotros... que pasó, creo que con esto termino, perdón. No, tranquilo, sos vos el que tiene que hablar, no nosotros, así que te escuchamos, tranquilo. No, interactuamos con mucho gusto. No, pero digo que, a ver, entre la versión original y la copia edulcorada, la copia fashion, la copia corbata, la gente va a elegir la versión original. Si uno apenas se presenta como la mejor versión o mejor gestor de las ideas del otro, no termina siendo original. Y fue lo que pasó acá. Mm, Entonces, a la izquierda no se la combate con mimos, no se la combate queriéndose parecer a ella. Se la combate con la antítesis, ¿no? ujú. Y sin culpa, sin vergüenza, ¿no? Sin complejos. Y bueno, lamentablemente no se tuvo ese coraje, no se tuvo esa decisión, esa firmeza en las convicciones. Y bueno, y el centro es la nada. Uno ¿Crees se que, presenta. no se, que eso no se lo tuvo a la hora de gobernar o en la campaña electoral? O sea, ¿a No quién se lo tuvo. responsabilizás más? ¿Al presidente de la calle o a Álvaro Delgado? No, yo creo que es responsabilidad del presidente. Lo de Delgado es una consecuencia. Claramente era además un candidato que no tenía mucho carisma, no enamoraba, ¿no? Pero el problema fue anterior. Este, uno se fija, digo, a ver, yo fui votante de este gobierno Mm, que se está yendo, esperanzado en ver otras cosas. Y bueno, y cuando uno ve que el tema de la cultura woke acá no se tocó, que no se hicieron reformas estructurales, que no se desmonopolizó ANCAP, que las empresas públicas no se tocaron, que no se hizo una reforma laboral clave, vital, para mm, que poder sacarle un poco el agua que está acá, las pymes sobre todo, que son quienes dan casi el 90% del empleo en nuestro país, las dejaste libradas a su suerte. El FONASA, pérdidas millonarias por año y tampoco se tocó, y un sinfín de etcétera. Jornales solidarios, que fue en definitiva acerca de keynesianismo puro y duro. En fin, se crearon otros ministerios. Yo recuerdo cuando el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, en algún momento, en aras de querer demostrar la sensibilidad de su ministerio, dijo textualmente, no hay un ministerio más socialista que el mío. Pero bueno, eh, claramente se hizo todo mal, ¿no? Entonces, bueno, aquellos vientos traen estas tempestades, ¿no? ¿Qué ujú. va a hacer? Bueno, Fernando, tengo algunas preguntas que hacerte a propósito de todo eso, ¿no? Porque también hay un factor que no es menor, que en esta elección hubo un partido libertario sobre la mesa. De hecho, nosotros estuvimos aquí debatiendo a Nelson Petkovic, quien fuera el precandidato a presidente de dicho partido, junto con Eduardo Lust. Los hicimos debatir en aquel momento y el Partido Libertario no llegó a los 500 votos. Yo entiendo que vos no tuviste nada que ver con el Partido Libertario tal como fue concebido en aquel momento, pero bueno, quiero saber más o menos cuál es tu análisis, porque viste que también está eso que yo no comparto, pero que se lee en las redes sociales de decir, bueno, son 500 libertarios los que habemos o los que hay en el país. ¿Vos cómo analizás esto? ¿Vos votaste al Partido Libertario? ¿Cómo ves la situación? Bien. Bueno, yo en realidad el día de las elecciones internas por trabajo no estaba en el país, estaba en Estados Unidos, o sea que no pude votar. Y en Fraiventos, en Río Negro, no había papeleta del club. De todos modos, yo creo que no somos 500, tampoco somos muchos, pero no somos 500, somos bastante más que eso. Y siempre las primeras experiencias, y es inevitable no equivocarse, es inevitable no cometer errores. A ver, yo quiero hacer la lectura del vaso medio lleno, es decir, acá no había partido liberal, no había partido libertario, la última expresión había sido en las elecciones del 2004, y desde entonces no había nadie. Hubo alguien o algunos que alzaron la bandera, salieron a recoger firmas, lograron las firmas necesarias y bueno, y se presentaron. ¿Se habrán cometido errores? Sí, muchos, claramente, pero ya está, queda por ahí. O sea, tampoco es para crucificarlos por no haber alcanzado los 500 votos. Lo Ujú, importante en estas cosas, en la vida en general, es siempre rectificarse. Y acá el problema no es caerse, el problema es si te caes y no te levantás. ujú. Entonces, bueno, habrá tiempo para la autocrítica y ya está. Tampoco para hacer un drama por esto, ¿no? No, Fe- no. Fernando, y yo siempre tengo la pregunta de cómo le explicamos al electorado de la coalición, que además en tu caso sos del interior, sobre todo ahí se da que hay una tradición a la hora de votar mucho más fuerte que quizás en el resto del país. ¿Cómo le explicamos al elector de la coalición o cómo le explican
que sus ideas van a estar mejor representadas en un partido que esté a la derecha de la coalición, cuando mucha gente primero está convencida de que la coalición justamente es la derecha de este país, y segundo, cuando mucha gente tiene ese voto tradicional, que creo que es algo que en Argentina no lo hay tanto, por lo menos después del 2001 creo que no hubo tanto voto tradicional, en el Uruguay eso sí se mantuvo. ¿Cuál es la estrategia para ir a buscar esos votantes que son claves si se espera, bueno, hacer un movimiento relevante? Sí, es correcto eso que decís en el sentido de que hay un voto muy, muy tradicional, ¿no? Hay una cuestión que para mí no está buena, que a veces se vive la política como si fuera un clásico entre Peñarol y Nacional, ¿no? Pero bueno, de todos modos, en primer lugar yo creo que esa grieta, entre comillas, que nos quieren hacer creer que existe, no es así, ¿ah? Porque hoy, como dije, salvo algunos matices en algunos temas relevantes, en definitiva, manejan la misma agenda, ¿no? Entonces, la verdadera grieta hoy está entre quienes eh, defienden el estatismo y quienes defienden la libertad. Incluso esa discusión, esa dicotomía entre izquierda y derecha creo que está perimida de alguna manera, eh, pero bueno, creo que igual, más allá de eso que tú decís, es cómo se le llega al votante. Bueno, acá yo creo que hay algo que es clave, pero que es vital y que si no se entiende, va a pasar lo que pasó en este periodo, va a pasar lo que pasó después de Piñera en Chile, va a pasar lo que pasó después de Macri en Argentina, y es que hay que comprender que la verdadera batalla está en el plano de las ideas. La verdadera batalla es cultural, no es electoral. Comprender esto es clave, porque si no, si hacemos lo contrario, si apenas queremos convencer a la gente para obtener votos, Ujú, lo que vamos a hacer es poner la carreta delante de los bueyes. ujú, No es que sea imposible avanzar, pero es muy poco práctico. Existe un único poder en la historia que determina el curso de la historia y es el uso de la facultad racional del hombre, el poder de las ideas. Si uno comprende las ideas que predominan en un ser humano, en un individuo, lo mismo vale para una sociedad, va a poder anticiparse o al menos no sorprenderse por las reacciones futuras. Quiero decir con esto, si en Uruguay predomina la idea del estatismo, de las cosas gratis, del estado de bienestar, que no es otra cosa que generar malestar en el bolsillo y en la vida de la gente, y bueno, no tenemos que sorprendernos que el Frente Amplio haya votado como votó. Y ujú. tampoco tenemos que sorprendernos que los partidos tradicionales estén de alguna manera aferrados a ese discurso. Entonces lo que hay que hacer es dar la batalla cultural y hay que salir a carnear literalmente esos paradigmas, Ujú. pero tratando de explicarlo de una manera que la gente lo pueda entender. Y ahí yo he sido muy crítico en esto, en el sentido que si el discurso liberal en Uruguay no prende y no ha aprendido, no es culpa de los demás. La culpa es nuestra, que no hemos sabido llegar al corazón y a la mente del ciudadano. Del otro lado, hay gente, yo no digo el fanático, este que por más que le des 800 razones y le muestres la evidencia, se va a aferrar a votar siempre lo mismo. Pero hay gente honesta intelectualmente del otro lado que piensa distinto y que honestamente están convencidos de que el intervencionismo estatal es lo mejor. Que bueno, es a la gente que tenemos que apuntar. Ahora, no nos Ujú, podemos enojar con el otro y descalificarlo. Tenemos que ir a convencerlo. Y si no lo convencemos, reitero, la culpa es nuestra. ¿Ah? ujú. Pero es clave esto. Es decir, hay que dar la batalla cultural y hay que decir cosas que van a ser políticamente incorrectas. Pero esa es la función de la gente cultural y de la gente de cambio. Porque el político es un termómetro social, simplemente. No es un agente de cambio. O sea, Va a hacer, va a hacer y decir lo que la gente quiere escuchar, porque si no se está autoflagelando como político, ¿no? o sea, Entonces, es, ustedes ven que los partidos tradicionales no tienen ningún espacio para estas ideas, incluso cuando ambos partidos tradicionales en su origen y también creo que hasta el comienzo de este siglo han tenido referentes que comparten estas ideas. Para ir a los tiempos próximos puede estar el gobierno de la calle Herrera o el propio Jorge Valle, y más atrás en el tiempo personajes como Juan Bautista Alberdi, que eran cercanos al Partido Colorado, por ejemplo. claro, hoy lamentablemente, más allá de que me consta que hay algunos intentos de instalar estas ideas dentro de los partidos tradicionales, son grupos muy minoritarios, ¿no? Y que lamentablemente no han tenido eco. ¿Pero por Ujú, qué? Por esto que estoy diciendo, que decía recientemente, es decir,
la lógica hoy de todos los partidos es la lógica del poder, de llegar o de mantenerse. Entonces, el eje del debate no se corre. Estamos siempre presos de la coyuntura. Y en esa coyuntura estamos presos desde hace décadas. Ujú. Seguimos haciendo las mismas cosas y queremos resultados distintos. Dicho de otra manera, lamentablemente en este país no conectamos lo que hacemos con lo que nos pasa. Ujú. Entonces nos repetimos permanentemente en el error, lamentablemente, Ujú. ¿no? Porque a mí me da mucha pena. Es decir, yo, mi último libro lo publiqué este año, se llama El salario mínimo empobrece, ¿no? Y uno mira, estudia un poco la evolución del proteccionismo laboral en Uruguay. Tenemos salario mínimo del año 43, la ley 10.449, hace 80 y pico de años que tenemos salarios mínimos. Hemos avanzado en un proceso proteccionista en materia laboral, y si uno mira los índices de desempleo de Uruguay promedio desde entonces a la fecha, se va a alarmar, siempre son los mismos, ¿Dónde se más o puede, menos, ¿no? dónde se puede conseguir ese libro, Fernando? Porque es interesante, yo te digo como estudiante de Derecho, ¿no? Siempre hay una defensa, obviamente, de la gente que se dedica a esto, de los consejos de salario. Digo, no vamos a atacarlos porque obviamente es su profesión. Pero es verdad eso que decís. En realidad, el hecho de que exista un consejo de salario, de que haya un salario mínimo, no significa, primero, que se cumpla, y segundo, en caso de que se cumpla, no significa que el trabajo vaya a ser de mejor calidad o mejor remunerado. ¿Dónde se puede conseguir ese libro tuyo también para que la audiencia lo pueda saber? Bien, bien. Bueno, como dije, no tengo editoriales, ha sido todo a Sí, pulmón, así que me contactan por las redes y con mucho gusto se los hago llegar. yo te voy a ¿Ah? contactar. Dale, cómo no, encantado. Fernando, ¿cómo Ahora, ves? Ya, el tema es sí, que los consejos de salario mínimo, son fijación de precio. Tal cual. Y la fijación de precio genera escasez. Ujú. Entonces, exacto. el trabajo es el recurso por excelencia, porque no se concibe la prestación de ningún servicio ni la realización de ninguna tarea sin el concurso del trabajo. Ahora, ¿cómo es posible que siendo el trabajo el recurso por excelencia sea escaso? ¿Qué pasa en el medio? Porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y bueno, en el medio tenés la maldita intervención estatal. Ujú. Entonces, bueno, en la medida que no entendamos eso y que no entendamos que el nivel de los salarios está determinado exclusivamente por las tasas de capitalización que haya en un país, y no tiene nada que ver esto lo que cuatro tipos decían en una oficina del Ministerio de Trabajo, no tiene absolutamente nada que ver, y bueno, vamos a seguir como estamos lamentablemente, lamentablemente, ¿no? No hay capacidad de ahorro, porque el ahorro se castiga en nuestra economía, y al estar castigada la capacidad de ahorro no hay posibilidad de inversión, la inversión es lo que va a permitir la acumulación de capital, que es lo que va a permitir el aumento de la productividad y el aumento de los salarios de la calidad de los salarios y de la cantidad de empleo. Mm. Pero bueno, lamentablemente acá seguimos todavía con la perorata de que hay que quitarle más al que tiene más para que darle al que tiene menos. Y Mm. la riqueza se crea, se gana, no se redistribuye. Eso Ujú. es un acto violento. ¿Ah? Esas son las discusiones que hay que dar y que están totalmente fuera del eje del debate de la discusión pública, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya te dejo, Juanma. Quiero hacerte una, ya que estamos en el Sí, tema, dale. quiero hacerte una respecto de lo salarial. ¿Qué opinión tenés del aguinaldo? ¿No? Digo, sobre todo en esta época que obviamente mucha gente lo arranca a cobrar. ¿Qué opinión te merece el aguinaldo? Y bueno, el aguinaldo es decir que el año tiene 13 meses, ¿no? Está asociado a la productividad. Es decir, es un engaño, Además es un ¿no? robo al trabajador que en los 6 meses anteriores te van recortando. Te lo van recortando y te lo van dando en cuotas encima. Ujú. Entonces, las mal llamadas conquistas sociales, ¿no? Terminan Mm. siendo un perjuicio al trabajador. Pero aparte, a ver, no es que nosotros seamos los Illuminati, ¿no? A ver, y no es que defendamos recetas que se aplican en la Luna o en Marte. Estas recetas se aplican en otros países y funcionan. Sí, sí. A ver, vale copiar acá en este caso, ¿no? Ahora, ojo, hay que copiar lo que hacen los países ricos, no ahora que son ricos. Hay que copiar lo que hicieron antes para hacerse ricos. Porque Pienso lo si mismo. copias lo que hacen ahora, te vas a empobrecer más rápido, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Igual te digo, yo con mucho gusto te hago llegar el libro, pero estas cosas no las digas en un examen de laboral porque te van a mandar a febrero, No, ¿no? no, no. No, ¿Cómo ves? ya tengo la experiencia de decirlas, además. ¿Cómo Dale. ves ya transcurrido un año el gobierno de Milei en la vecina orilla? Hay otra pregunta que va enrabada con esto. ¿Existe algo tal como el liberalismo a la uruguaya o adaptado a nuestra idiosincrasia? ¿Qué diferencias hay?
Bien, En cuanto a la hora de dar el debate, quizás. correcto. Mirá, con respecto al gobierno de Milei, yo siempre lo dije antes de que ganara las elecciones, que Milei ya había ganado, aun cuando no ganara. Porque el gran mérito del presidente Milei está en que él logró precisamente correr el eje del debate de la discusión pública e instalar temas en la agenda del debate en Argentina que antes no se hablaban. Hablar de eliminar el Banco Central, hablar de LOAS, del capitalismo, de la economía de mercado, en fin, todas estas cosas que instaló Milei, corrió el eje del debate porque La el importancia del discurso déficit fiscal. es claro, exactamente del gasto, de controlar el gasto, que es anterior al déficit. El Sí, déficit es la creo que hay consecuencia una del gasto público. conciencia en la Wow. ciudadanía sin precedentes, gracias a la batalla que dio Milei, y eso sin dudas. Exacto, entonces después lo otro fue una consecuencia. La batalla cultural primero, tan importante. Y, obviamente después ha demostrado que la inflación es un fenómeno monetario y que no es multicausal. Creo que está demostrado. La importancia del déficit cero, ¿no? De controlar el gasto, de tener una macro sana, que todo lo demás viene por añadidura. Y después, obviamente, una ley base que se la han recortado muy grande, que yo creo que si en las elecciones que viene puede lograr tener un respaldo parlamentario mayor, yo creo que va a profundizar mucho más las reformas. Y con Ahora respecto a tú, los... Sí, perdón, perdón. tú decías hoy que los políticos no son agentes de cambio. Siguiendo con lo que decías, ¿qué pasa acá en el país del empate? ¿Cuánto juega lo que pasa en este periodo para instalar estos temas en el debate público? O Es sea, muy importante. es posible instalarlo con una realidad que siga estancada como la nuestra? Yo, primero, creo que hay que darlo al debate, porque Sí, las por una ideas tienen cuestión como... moral. Exactamente. Y las ideas tienen tres fases. Tiene una fase de la ridiculización, ¿no? Cuando a Milei, ¿se acuerdan cuando hablaba de estas Sí, cosas? sí. Lo agarraban para la chacota, para la joda. Pero después viene la fase, la segunda etapa, que es la fase de la discusión. Cuando de tanto machacar, de tanto insistir, la idea empieza a pegar. Y llega el momento y dicen, apa, ¿qué pasa acá? A ver, ¿cómo es el tema? ¿Qué es lo que está diciendo este tipo? Vamos a escucharlo. Y después viene la tercera fase, que es la fase de la admisión. En Argentina fueron admitidas, permearon las ideas y le permitieron llegar al poder. Ahora, Pero luego de la fase... hubo una realidad innegable en Argentina que quizá facilitó la imposición de estas ideas. Y obviamente la coyuntura también ayudó, pero estas ideas ya Milei las venía sosteniendo en el gobierno de Macri. No solo Milei, pongo a Milei como referencia, pero hubo unos cuantos también que dijeron, cuidado, que si no cambiamos el rumbo va a pasar esto, bueno, en fin, y lo que ya sabemos después. Pero te decía, una vez que las ideas son admitidas, y por eso es tan importante la batalla cultural, vos tenés que seguir dando la batalla, porque ese es el momento fatal cuando te descansás. ¿Y por qué? Y porque siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a vivir a expensas del esfuerzo de otro, ¿no? Por eso es que en Argentina, además de todos los movimientos y fundaciones que hay, recientemente se lanzó la Fundación Faro, de la cual tengo el honor de integrar su consejo académico, que tiende precisamente a esto, a continuar la batalla cultural. El haber ganado la elección es una consecuencia, una coyuntura, pero que no se debe descuidar lo otro, porque el día que lo descuidas es el momento fatal. Y después lo otro que me decías respecto al Uruguay, estas ideas en Uruguay se aplicaron, fueron exitosas. El Uruguay liberal del siglo XIX fue un país próspero, contrariamente a la que la mayoría de los textos de historia de nuestro país dicen. El Uruguay, luego de la Guerra Grande, que termina con la paz del 8 de octubre del 52, y hasta el año 1870, Uruguay experimentó un crecimiento fenomenal a tasas del Ujú. 6%. Crecimiento que nunca más se registró en la historia del país. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvimos la revolución del lanar en esa época. Pasamos de tener 74.000 habitantes en 1830 a multiplicar por 10 la población. Juan Bautista Alberdi nos definía en esa época al Uruguay liberal como la California del Sur, porque Alberdi se había inspirado en la Constitución de California de 1848 para inspirarse en lo que fue la Constitución Argentina del 53. Entonces,
éramos un faro de prosperidad, ¿no? Este, acompasamos el patrón oro en la moneda, liberamos las tasas de interés en 1838, hacíamos totalmente lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Después la historia es conocida, ya sabemos lo que pasó. Mm. Pero quiero decir, esta receta ya se aplicó en Uruguay y fue exitosa. En la Constitución del 30, uno de sus artículos, ahora no me acuerdo cuál era, que decía, creo que era el 144, el derecho de propiedad es un sagrado inviolable, decía la Constitución del 30, para que te hagas una idea de cuál era el marco institucional que tenía el Uruguay. Ujú. Marcos institucionales que son la clave de la prosperidad de las naciones. No lo son los recursos naturales, minerales, petrolíficos, no, porque si no Venezuela tendría que ser un país rico, por ejemplo, ¿no? Están parados cada uno de los habitantes en $1 millón de petróleo. La clave de las riquezas de las naciones son los marcos institucionales. Cuando uno tiene marcos institucionales que respetan la iniciativa individual que permite proteger y liberar el genio creador del hombre, y respeta el producto de su esfuerzo, que no es más ni menos que respetar la propiedad privada, y bueno, se generan las condiciones para que haya crecimiento y haya prosperidad. Ujú. Pero bueno, Fernando, hablabas hace un rato de poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? ¿No fue un poco anticipado, un poco rápido que al día siguiente del balotaje Federico Leitch arrojara tu nombre en una entrevista radial? Porque a mí lo que me pasa es, ahora todos te estamos entrevistando, o quizás nosotros estamos entrevistando, mucha gente te está viendo, pero hay un largo camino todavía al 2029 y al mismo tiempo en mayo tenemos elecciones departamentales. Yo tengo entendido que ustedes tienen ganas de hacer unos anuncios ahí más o menos por marzo. Pero claro, la gente va a estar con la cabeza en otra cosa. ¿Cómo vas a hacer o cómo tenés pensado hacer para sortear un poco todo eso? ¿O sentís que el tiempo es oro a la hora de hacerte conocido y que por tanto quizás esto era lo mejor que te podía pasar? no, creo que se dio en la coyuntura. Federico es un amigo que labura muchísimo y hizo el anuncio. No hay problema, o sea, tengo clarísimo que acá faltan 5 años, esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Vendrán las elecciones departamentales, nosotros vamos a seguir trabajando, que es alzando la bandera de la libertad. Yo voy a seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo desde hace 7 años por lo menos. Entonces, eh, se dio así, eh, creo que producto también de lo que pasó en el resultado del domingo, ¿no? Que era previsible, Mm. la- nos la vimos venir lamentablemente, y bueno, en ese contexto salió esto, pero a ver, sí, coincido, falta mucho, hay que seguir trabajando. Pero bueno, la plataforma es eso. Estamos tratando de afrontar distintos frentes eh, para, para posicionar estas ideas que son las únicas que nos van a sacar del estancamiento y nos van a hacer un país próspero realmente, ¿no? Así que Fernando, bueno, ¿qué, veremos. qué visión tenés de lo que fue todo el tema de la pandemia, del COVID? Sí, yo fui muy crítico. eh, Primero, voy a empezar por el comienzo. Yo saludé la iniciativa y felicité públicamente al presidente de la calle Pou por la defensa de la libertad responsable. ¿Era eso o medidas prontas de seguridad? ¿Ah? Lo cual hubiera sido un desastre mayúsculo. ¿Ah? Que realmente ahí se paró frente a lo que pedía la mayoría, a lo que pedía la cátedra, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, esa es una primera lectura. Nobleza obliga a hacerlo, además. En segundo lugar, bueno, yo estuve en contra de las vacunas. Eso sí, siempre defendí la libertad del individuo de que se queriera vacunar, se vacunara. Ahora, lo que sí también defendí es que al que no se quisiera vacunar, no le hicieran la vida imposible. Y lamentablemente, más allá de que la vacunación no fue obligatoria, en los hechos sí lo fue. ¿Vos te En mi vacunaste? caso, ¿perdón? ¿Vos te vacunaste? No, 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 no me vacuné. Mm. ¿Ah? En mi caso no pude entrar me acuerdo de anoche en la nostalgia que siempre salimos con mi señora, me pedían el QR, me tuve que volver. Eh, Hubo algunas complicaciones, que el que no se vacunó no la pasó bien. Eso no es defender la libertad de la gente. Bien. Pero bueno, también tengo una visión muy crítica, han pasado los años, y si uno mira la tasa de mortalidad en Uruguay, desde el 20 a la fecha, ha crecido casi en un 40%.
desde el 20 no, desde el 21. Mm, Y fundamentalmente desde el mes de marzo del 21 cuando se empezó la vacunación. ujú. Sé que es un tema polémico, sé que la mayoría va hacia otro lado, pero con honestidad intelectual tengo que decir lo que pienso, ¿no? Absolutamente. Yo te quería consultar a propósito de eso, que por ejemplo Federico Leitch tuvo en su momento algún comentario comparando lo que fue la situación de la pandemia con Auschwitz, ¿no? Algo que a mi gusto fue una caballada. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso? Porque he visto, obviamente que es Twitter quizás no sea tan representativo, algunos miembros de la colectividad judía medio indignados con eso, y que eso como que los aleja un poco de la plataforma por la libertad porque entienden que ese comentario fue muy fuerte en contra de los ancestros de ellos, ¿no? ¿Qué opinión tenés de eso? Y mira, no lo vi al comentario, pero conociéndolo a Fede, no creo que haya querido ser eh, injuriante respecto de la colectividad judía, a quien respeto muchísimo. Creo que, yo no vi el tuit, pero ahora que me decís, creo el espíritu tiene que haber sido seguramente decir, bueno, que quieren formar guetos, ¿no? Eh, Estos encierros así compulsivos, periodistas que pedían el encierro, la camarita para los que no se vacunaban. Creo que debe haber apuntado por ahí. Ujú. Tendría que preguntarle a él, pero Sí, no creo, me encantaría no creo que entrevistarlos. haya sido con el fin de burlarse del holocausto judío, ni mucho menos. Pero no, lo descarto, Ujú, absolutamente. ujú. Bien. Tomo el atrevimiento de hablar por él, mira lo que te digo. Y bueno, Sí, sí. te salió el abogado de adentro. Bien, No, pero realmente. te consulto, a ver, obviamente falta un tiempo, tu nombre es el primer nombre presidencial que suena de cara al 2029, ya hablábamos de que falta tiempo, como digo, pero vos tenés ganas de ser presidente. Mirá, nunca me lo cuestioné, nunca lo quise, ¿ah? Siempre estuve del lado de la parte académica, de escribir libros, dar charlas, conferencias, publicar artículos de prensa, ir a instancias de debate. Tengo una opinión muy crítica del sistema político, de los políticos. Realmente es un lugar que nunca hubiera querido estar, ¿ah? Pero, Ahora, también digo esto que son tiempos difíciles los que se viven para quienes defendemos la libertad, quienes somos unos enamorados de la libertad, y los tiempos exigen sacrificios, exigen valor, exigen estar dispuestos a que nos llamen con nombres incalificables. A mí en las redes me han tratado de nazi, por mm, ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, si las demandas son altas es porque lo que está en juego es aún mayor, y es el futuro de la libertad. Entonces, muy a mi pesar, no me va a temblar el pulso y bueno, era algo que lo descartaba y hoy no, mm, y echaré para adelante, no, ujú, no tengo problema. ujú. Pero bueno, me preguntás si era algo que quería, que lo estaba buscando, la respuesta es no. Sí, pero yo te pregunto ahora si vos querés, porque me decís a mi pesar, que permitime dudar, que ahí te sale un poco el político adentro, porque todo el mundo te dice, bueno, la situación me fue llevando y después cuando uno analiza la historia de la gente, de repente no fue tan así. Quizás que en tu caso sí es así, obviamente yo no tengo otra que creerte. Pero ahora tenés ganas de ser presidente en este momento. Faltan 5 años, yo qué sé, pero a ver, si suponete que las elecciones fueran el mes que viene y que salía a la cancha, salgo, sí, cómo no. Mm. Sí, alzo la bandera y salgo a batallar. O sea, Estoy ¿qué harto, querés? O sea, estoy ¿qué querés? harto. Y sí, ponele, a ver, no es un... Claro, lo que pasa que el querer es algo que tiene que ser muy, muy sentido, muy, ¿no? Es decir, Ujú, vengo trabajando desde el 2018 cuando escribí mi primer libro buscando esto. No, pero yo no buscaba esto. ujú, Yo el día que me decidí a escribir fue el único motor que tuve, la única motivación que tuve fue, yo tenía 2 hijas chicas en ese momento y dije, yo no quiero un país para mis hijas así como el que estoy viviendo. ujú, Dije, ahora, ¿qué hago? Si me quedo callado y no hago nada, sentado tomando mate acá en Fray Ventos, criticando nada más, ¿qué hago? Apoyo la almohada en la cabeza y digo, ¿qué hice para cambiar, para que me respeten? ¿No? ujú, Si la respuesta es nada, no tengo derecho al pataleo. claro. No Entonces salí. Me costó horrible porque al principio, como te decía, era un loquito, escribiendo, publicando, y hoy me llegó hasta acá. La verdad no lo quise. Ahora, no le esquivo el culo a la jeringa. Si hay que echar para adelante, voy a echar para adelante. No tengas dudas. Ujú, ujú. Esa es Oh, la respuesta más genuina que te puedo dar. perfecto.
Aprobado, aprobado. Dale, Juanma. Leyendo alguno de tus tweets, vi que tú expresabas que la coalición merecía perder en primera vuelta, también los calificaste de cagones en algún momento. Quería consultarte cuáles fueron las mayores atrocidades que cometió la coalición en campaña electoral, no durante el gobierno. O sea, ¿qué balance haces de la campaña electoral de Álvaro Delgado? Te soy sincero, casi que ni la seguí, no me interesaba. Porque en realidad no miré el debate, más allá que después en las redes vi algunos extractos del mismo, pues uno más o menos ya decía, ¿no? Del poder de las ideas, cuando uno Ujú, conoce las ideas del otro, ya más o menos se adelanta lo que puede pasar. No, no me generaba ninguna expectativa. Yo creo que el problema, más hay gente más preparada que yo en esto para hablar de los errores de campaña, ¿no? Yo creo que el error estuvo en los años de gobierno, en no tocar nada, en mantener el statu quo. Ahí estuvo el gran error. ujú. ¿Ah? Entonces, bueno, después algunas cuestiones como este, salir al 8 de marzo y defender este, los privilegios, ¿no? De la agenda woke, feminista, ¿no? Pues acá estamos de acuerdo que no se defienden derechos, ¿no? Ujú. Eh, Estos son privilegios. Sí, Cuando uno crea un derecho, alguien lo tiene que pagar, y usted ahí no está creando un derecho, está creando un pseudo derecho, un sí, un privilegio, privilegio. ¿no? Entonces, yo, en mi rol de abogado, la padezco a diario a esa ley, ¿no? Que se lleva puesto el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, Estamos hay un hablando montón de la ley de violencia basada en género. de la 19.580. Ujú. ¿Ah? Entonces, yo siempre hago esta pregunta, que me digan hoy un derecho que tienen las mujeres, perdón, que tienen los hombres y que no tienen las mujeres. Uno solo. Totalmente. Bueno, tienen hasta Es privilegios. al revés. Ya para, Redondo lo opuesto, es al revés. sí, sí, Perdón. totalmente. Ya para ir cerrando, me quedan algunas preguntas. En Montevideo, nosotros salimos de Montevideo. Por ejemplo, ha sido noticia, sobre todo unos días antes del balotaje, que Florencia Astori, que hoy ocupa la dirección de diversidad de la Intendencia, inauguró unas casitas, o una casa en realidad, para contener a gente LGBT. No se entendió bien eso. Sebastián da Silva salió a decir que es una especie de Tinder municipal. Cuando ves que el Estado promociona determinada sexualidad y además una sexualidad que no lleva a la reproducción, que no lleva a que se genere familia. Obviamente acá estamos de acuerdo que cada uno quiera a quien quiera, eso no es cuestionamiento, pero sí llama la atención primero que se plante un privilegio para la gente LGBT y por otra parte que se vaya en contra de lo que en definitiva uno puede entender que la Constitución cuando protege a la familia quería proteger, que era la familia heterosexual. ¿Vos cómo lo ves? Mira, un poco coincido contigo, es decir, cada uno se puede percibir, vivir su libertad como mejor le plazca, ya sea en el modo heterosexual, en el modo homosexual, en definitiva, es parte de su libertad de elección y está perfecto que lo viva como lo siente, porque eso es lo que lo hace natural. Ujú, Lo que sentís es lo que te nace y por lo tanto es natural. Yo en ese sentido, la mayor libertad del mundo para quien quiera vivir tu vida sexual, en este caso su libertad sexual, como lo desee, en tanto y en cuanto no lesione derechos de terceros. Y acá viene el problema. No me pases la cuenta a mí. Si mm, querés ser LGTB, lo que quieras, sélo, pero no me pases la cuenta. No utilices recursos de todos para pagar los privilegios de unos pocos. ujú. Porque se vulnera la igualdad ante la ley. Entonces, con ese criterio, mañana los miopes vamos a tener que salir a pedir subsidios para los lentes, los enanos van a tener que pedir subsidios para que les cubran los ruedos de los pantalones. Pero me explico, Sí, no, ¿viste? pero pensamos lo mismo, pero quería saber, pues viste que a veces te estaba testeando ahí el test de la tibieza, viste, porque hay gente que dice lo que decís vos y cuando llega a ese punto, no, bueno, pero en realidad los gays, así que estamos de acuerdo. Juanma, la penúltima y después te hago la última yo. No, saliendo un poco de Dale. lo teórico y cerrando, quería consultarte cómo congeniás el hecho este de manejar la exposición que estás teniendo con estar en el interior, con residir en Fraiventos, y cuánto incide eso también en la formación de tus ideas, o sea, el lugar donde tú desarrollás tu profesión, tu vida, en fin. Sí, a ver, Yo como soy decía del Pablo interior Escalabrini, también, aclaro.
Ah, sí, ¿de Sí, dónde de sos? Flores, de Flores. Conozco Flores, conozco. Eh, es difícil porque, como decía Pablo Estramín, acá en Uruguay morís en la capital, ¿no? Es así. Sí, Entonces, tal cual. todo es más difícil, todo, para el que está en el interior, ¿no? Yo en la presidencia de la ALU, por ejemplo, cada actividad que tenemos que hacer, bueno, hay que viajar a Montevideo, hay que agarrar el auto, irse, perderse un día de trabajo. Está todo muy centralizado, lamentablemente. Tengo la ventaja de que, bueno, ahora estoy en Fundación Faro, en Argentina, y cuando tengo que ir a Buenos Aires estoy mucho más cerca Claro. que lo que está en Montevideano. Entonces, de hecho, mañana voy a estar perdón, el miércoles voy a estar en Buenos Aires, en un Ujú. evento. Eh, no me acuerdo la otra parte de la pregunta cuál era, perdón. No, ¿cuánto incide el lugar donde residís en la formación de tus ideas? Si es que incide en Ah, algo. ok. Mira, yo como te dije, me acerqué al liberalismo escuchándolo a Guillermo Sicardi en una radio de Fraivento. Él salía todos los viernes a las 9 de la mañana por teléfono desde Montevideo. S- O sea que mi adhesión al ideario liberal tiene que ver estrictamente con un uruguayo. Y también debo decir que el hecho de vivir en el interior y en el litoral uruguayo argentino, donde tenemos una muy fuerte influencia de Argentina, Mm. yo siempre digo, en el litoral tenemos mucho más cosas en común con un entrerriano que quizá con un montevideano o con un rochense, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no me fue ajeno, no me es ajeno todo el fenómeno de Javier Milei. Exacto. También, bueno, he tenido el privilegio, el honor, el gustazo de haber conocido ya hace algunos años al profesor Venegas Lynch, quien a nivel de la ALU y a nivel personal me ha dado una mano muy grande. Así que quiero hacer un agradecimiento público al profesor porque realmente también me ha marcado muchísimo. Eh, y bueno, en todo esto ha sido parte de lo mismo, ¿no? De este proceso que uno ha ido viviendo, ¿no? Fernando, me cae la última pregunta, me estoy quedando sin tiempo. Aparte sé que vos tenés otra entrevista después, así que quiero ser respetuoso. Gracias. Te quería Gracias. preguntar, para vos, ¿quién fue el mejor presidente de la historia del Uruguay? Con los matices y los bemoles que puede haber, pues esto así lo estoy diciendo con pinzas, pero Ujú. me quedo en el siglo XX la calle Herrera. Bien. ¿Ah? Eh, ¿Qué, pero en el siglo XIX qué- también tenemos a Berro, hubo presidencias que también fueron relevantes en ese contexto que hablaba del Uruguay liberal, ¿no? qué bemoles te quedan con la calle Herrera, perdón? ¿Perdón? Con la calle Herrera, ¿cuáles son los bemoles, las diferencias? No, a ver, el tema que hubo, eh, más allá que también es opinable ahí, ¿no? Pero bueno, hubo un incremento del gasto que de Posada se lo atribuye a Sanguinetti, ¿no? Sí, En una entrevista famosa, sí. más que nada por ahí, pero digo, para poner acaso un, un episodio, la ley de empresas públicas. Este, Tuvo que tener mucho coraje para hacer eso, Bien. lo pagó caro, pero creo que también le faltó batalla cultural antes, ¿no? Viéndolo Mm, con perspectiva histórica, porque bueno, creo que se puso la carreta delante de los bueyes, quizá no era momento, pero había que hacerlo y está bien que se haga y saludo eso, y por eso es que hago esa mención. Tú me preguntás y mm, digo, bueno, lo pongo a la calle Herrera ahí porque realmente fue este, ir contra el statu quo de alguna manera, ¿no? Y eso mm. lo reconozco públicamente. Bueno, Fernando, te quiero agradecer por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros, en vivo por CRTV, para toda la audiencia de La Posta. Y bueno, te deseo éxitos en tu actividad, porque creo que además las ideas que vos estás compartiendo ahora, tanto Juanma como yo, y creo que mucha gente joven además la compartimos, y está bueno que haya un vocero que se encargue de dar esa lucha en el plano cultural. Obviamente lo electoral vendrá después, como bien hablamos en esta entrevista. Así que nada, en nombre de mi generación, te quiero agradecer por esta pelea que estás dando y también en nombre del programa por los minutos que tuviste para conversar con nosotros. Bueno, un placer realmente y el agradecido soy yo por la invitación. La verdad que se me fue volando Ah, bueno, la muchas gracias. entrevista.
No, muchas gracias a ustedes, así que bueno, seguiremos en contacto con muchísimo gusto. Les mando Bueno, un fuerte abrazo. muchas gracias. Un abrazo, Fernando. Nosotros nos vamos a la tanda, pero antes de ir a la pausa te quiero comentar del café, de Café Jurado, siempre te lo decimos. Es el mejor café que ofrece el mercado, es un café que además el gusto que vos tengas ellos te lo van a vender, así que anda al local que te quede más cerca de Café Jurado y preguntá por sus productos, probalos y vas a ver que se va a convertir en tu café de cabecera. Como siempre decimos, nosotros acá ya venimos, obviamente estas tazas son chicas, ¿no? Pero venimos tomando varias tazas ya hace un rato, nos aporta la energía necesaria, aparte un sabor espectacular para hacer el programa. Vamos a ir a la tanda lo más rápido posible y a la vuelta vamos a venir un poco analizando cómo quedaron las piezas en el tablero de ajedrez en materia política después de lo que fue la segunda vuelta y la inesperada derrota de Álvaro Delgado para quienes estaban en la coalición de gobierno. Así que bueno, vamos a ir a la tanda y ya venimos con más. Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Pocitos, 21 y Ellauri.
Bueno, seguimos adelante aquí en La Posta, en vivo por la pantalla de CRTV. Qué lindo es cuando el programa es en vivo, ¿no, Juanma? Sí, es sin duda que tiene otra mística. Bueno, lo cual no significa que cuando no sea en vivo sea feo, al revés, siempre es lindo, pero creo que acá es más lindo todavía. Tenemos novedades de la coalición de gobierno, ¿no? Pasó una semana ya de la derrota de Álvaro Delgado. A mí me llama mucho la atención que las fuentes que voy consultando, sobre todo en el Partido Nacional, sobre todo aquellas que pertenecían a la 404, no se esperaban la derrota, algo que ha llamado la atención. Sin embargo, hay algunos dirigentes que no son los que encabezan las listas, no voy a dar los nombres porque algunos no han hablado públicamente todavía, pero que estos dirigentes tienen quizás una popularidad mayor que los que encabezan las listas entre el electorado, que sí se la veían venir y que planteaban algo parecido a lo que estaba diciendo Fernando Dotti de la necesidad de dar la batalla cultural y de que hay un tema ideológico de fondo que la coalición no ha sabido manejar porque piensan que pareciendo ser el Frente Amplio van a ganar. Sin embargo, hay lío tanto en el Partido Nacional por esta diferencia de visiones, porque hay gente que se pasa las cuentas de que era inaccesible Álvaro Delgado durante todo lo que fue la campaña electoral, que estaba muy rodeado de gente que según ellos no miraban realmente la realidad. Pero también tenemos lío en el Partido Colorado. Juanma, ¿cómo ves lo que está pasando en el Partido Colorado? Si querés contar a la gente lo que está sucediendo. Y en el Partido Colorado se está dando algo que era previsible. Esta lucha de liderazgos entre Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda creo que era absolutamente esperable por todos. Lo mismo en el Partido Nacional. A ver, yo creo que se están dando varios fenómenos post-elección, algunos esperables, otros no. Tú decías que algunos dirigentes de peso de los partidos tradicionales... Senadores, Sí, claro. Senadores y dirigentes con exposición y quizás algunos con exposición y sin cargos, pero dirigentes al fin, que la veían venir desde antes de la elección. Creo que sí son una excepción, pero al margen de ser una excepción son unos cuantos. Y creo que los que no la veían venir tienen una desconexión absoluta de la realidad. Y esto nosotros lo podemos decir totalmente suelto de cuerpos, porque uno puede ver en YouTube los dos programas que hicimos previo a la elección, lo dijimos cuando analizamos el debate, lo dijimos antes. Delgado tenía... Después de la interna. Lo dijimos después de la interna, cierto. Delgado tenía un montón de falencias, una campaña fría, una campaña sin ideas, una campaña que fue la nada misma. O sea, faltó que Delgado propusiera como presidente a Orsi. Fue lo único que le faltó. Bueno, y a eso le agregamos lo que fue la visita de Pedro Bordaberry, ¿no? Hablando del Partido Colorado, que fue a visitar a Yamandú Orsi, desconcertando absolutamente a toda la interna colorada y desconcertando también quizás a toda la coalición también. Sí. Creo que hay muchos dirigentes de la coalición. Yo lo dije la vez pasada, ya te dejo, lo dije la vez pasada, yo voté a Bordaberry y la verdad que esta imagen de que vaya a saludar a Orsi a mí no me cae simpática. Hay muchos dirigentes de la coalición que están molestos con esto, no solo del Partido Colorado. Y yo creo que es una falta de respeto a las formas. Y lo digo con total tranquilidad, porque, a ver, recordemos que Pedro no fue a la interna, que mal o bien Ojeda, siendo un candidato bueno, malo o más o menos, se puso un partido con un 4% al hombro. Me parece que Ojeda, a diferencia de Talvi, dijo, yo le abro las puertas a Pedro Bordaberry, a diferencia absoluta de Talvi, que junto a Sanguinetti se la cerró. Y la verdad, a ver, yo estuve muy en desacuerdo cuando Talvi le cerró las puertas a Pedro. Pero la verdad que esta actitud de Pedro me hace pensar que Talvi tenía razón. Porque no está bien para con su partido, no está bien para con la coalición y no está bien para con la batalla cultural hacer esto de ya el otro día de que perdés la elección y es electo el Frente Amplio, estás reuniéndote y coqueteando con el Frente Amplio. Pero bueno, al margen de esto que te quería agregar en el bloque anterior, se están dando varios fenómenos. La irrupción de Dotti es otro fenómeno que se está dando, que hay que ver cuán anticipados son. Y creo que juega mucho y todos estamos a la espera de cuál va a ser la posición que va a tomar Lacalle Pou. Claro. En su próxima aparición pública luego que deje la presidencia. Va a tomarse un tiempo y va a volver, va a seguir
haciendo política activa ininterrumpidamente. Yo creo que el tiempo se lo va a tomar porque la presidencia te debe generar un desgaste considerable. Ahora, ¿cuál es la posición que va a tomar él en el escenario político? Creo que es el comodín, digamos, en cuanto a cómo se vuelve a armar el puzzle del panorama político. Bueno, dentro de toda la incertidumbre yo pude recabar dos confirmaciones. La primera confirmación es que en caso de que Luis Lacalle Pou asuma en el Senado, va a asumir por la 404. Esto es importante porque se especuló que podía asumir por la 40, ya que la 40 fue la lista más votada. Esto no va a pasar. Lacalle Pou tiene su propia lista, la 404, que salió segunda en la interna, digamos, en lo que fue la votación al Senado en octubre, y por tanto quedaría él en el Senado, quitando a Martín Lema y no a Javier García, que va a asumir... bueno sería, después de todo lo que pasó, que le quite un lugar a la 40, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Pero además a eso se le suman otros aspectos, ¿no? Dentro de esa confirmación también podemos confirmar que Lacalle Pou dijo a su entorno que ya tiene decidido si va a asumir o no, pero no es una confirmación que haya dado el hecho de que si la decisión es sí o no, o sea, que él ya tiene decidido su futuro político. Que ya sabe lo que va a hacer, claro. Sí, yo lo que pienso, lo hablamos la vez pasada, yo creo que por lo menos el primer año no va a estar, me parece que eso a su figura le va a hacer bien, creo que le va a hacer bien a él también para reflexionar. El tema que lo que yo quiero plantear, que me parece que Lacalle Pou no está considerando, por lo que él logrado recabar de información, de hecho creo que se va a reunir con algunos dirigentes de la 404 en esta semana, por lo que pude saber, muchos de los cuales piensan como nosotros. Yo creo que lo que Lacalle Pou no está viendo es que estos fenómenos como el de Dotti, que por eso lo traemos al programa, porque creo que puede ser algo importante a futuro, le pueden comer la cancha muy rápido, y si Lacalle Pou no reacciona rápidamente y no se da cuenta de que tiene que acercarse mucho más a Lacalle Pou que era previo incluso al 2014, que era un Lacalle Pou que se definía como liberal conservador, incluso en entrevista en TV Ciudad donde él se define de esa manera en el 2013, yo creo que si él no vuelve a ese discurso, si no se anticipa, ahí sí este movimiento que va a surgir por derecha le puede llegar a sacar votos. ¿Vos cómo ves Sí, como le decíamos a Dotti también, algo que juega mucho en el armado de este puzzle que se viene, de este nuevo puzzle que se viene, es a ver, cómo se va a plantar el gobierno también. ¿Qué impronta va a tener el gobierno de Yamandu Orsi? Sí, porque no es lo mismo, dependiendo la posición que tome, cuán radicalizado está el discurso y cuán radicalizado estén las acciones del gobierno también. Yo creo que la buena noticia que se tiene para los que son liberales, o los que somos liberales en realidad, es que este gobierno del Frente Amplio para mí va a derribar ese mito de que el Frente Amplio siempre que gobierna hay plata, siempre hay todo, porque ahora no va a haber bonanza económica, las políticas que quieren llevar adelante y que llevaron adelante en el gobierno previo no lo van a poder hacer. De hecho ya el último gobierno pasó que empezó a escasear la plata, más que nada el trabajo, porque ya no se podían implementar esas políticas redistributivas que ellos aplicaban, y creo que eso va a hacer que el frente baje del 40% cómodamente. Sí, claro, van a tener que hacer las remeras que mandó a hacer Milei. No hay plata, porque no van a tener plata, no van a tener aliados y no van a tener las ideas hegemónicas en el terreno global a su favor. Bueno, Uruguay ya va a quedar solo ahora, ¿no? Sí, porque de hecho en Brasil es probable que gane Jair Bolsonaro la presidencia nuevamente. Ya está quedando solo porque Milei va a proponer desregular aspectos del Mercosur para hacer TLCs con el mundo. Yamandu Orsi dice que está en contra, Lula está en contra, pero Lula lo que importe ya, lo que diga ya no importa porque en un tiempo ya se va, y va a quedar solo otra vez más Uruguay con Estados Unidos con determinadas ideas, alineado con Argentina, alineado con Brasil en un futuro, alineado con Paraguay, seguramente con Chile, porque Boric parece que perdería, o sea, él no puede ser candidato, pero que su gobierno perdería las elecciones. Entonces digo, Uruguay una vez más va a quedar solo, van a ser 5 años muy duros para la región, para el país, si no nos alineamos con lo que propone la región. Lo dijimos en el programa pasado, Lacalle Mano tiene la posibilidad de liderar la batalla cultural en sus manos, hay que ver cómo juega las cartas. Sí, por lo que me dicen a mí, ni él ni Delgado son muy afines a esa idea, pero yo creo que si Lacalle quiere sobrevivir políticamente tiene que hacer eso, si no le va a pasar lo que le pasó a Macri, que bueno, que así le fue después de haber dejado la presidencia de la República. Nos tenemos que ir, pero antes, como siempre, te queremos recomendar el café de Café Jurado, es el mejor café del mercado, te recomendamos que vayas a la tienda que te quede más cerca para ir y justamente probar este café que es garantía de calidad y garantía de que te va a gustar. Ya sabes, Café Jurado, buscalo en sus locales en Montevideo, que es el mejor café
que hay en el mercado uruguayo actualmente. Señores, nos tenemos que ir. Juanma, gracias por haber venido. Un gustazo, la verdad que estuvo muy interesante la entrevista y es interesante el fenómeno que se está dando con Dotti, que poco a poco se va instalando en la opinión pública fuertemente, ¿no? El toro Dotti, como le dicen. El toro Dotti. Y aparte puede también correr la aguja del debate, que Sí. eso no es menor. Sí, bueno, por eso la batalla cultural es importante. Señores, nos tenemos que ir, nos encontramos el lunes que viene para seguir cantando la posta. Muchas gracias. Ustedes siguen aquí en la pantalla de CRTV. Chao, chao.